Las cargas de profundidad caían como lluvia, una tras otra. Las explosiones estallaron en las negras aguas del Atlántico, cada una lo suficientemente cerca como para agrietar las soldaduras, lo suficientemente cerca como para romper bombillas, lo suficientemente cerca como para hacer que la tripulación del 954 se deslizara por el suelo presa de pánico. El sonido era algo para lo que nadie podía prepararse. No era un estallido, era una onda expansiva, una fuerza física que golpeaba el casco como el puño de Dios, una y otra vez. El comandante Odoler ya había estado allí. Era un veterano de la batalla del Atlántico, uno de los mejores comandantes de submarinos de Alemania. Su U-Boat había sobrevivido a meses de caza en aguas que habían engullido a hombres más capaces. Conocía los procedimientos. Conocía las tácticas de evasión. Sabía que si se sumergía lo suficientemente profundo, se apagaba los motores y se dejaba llevar en silencio, los que lo perseguían podrían perderlo de vista. Pero en mayo de 1943, algo había cambiado. Los cazadores ya no estaban adivinando. Estaban encontrando. Las cargas de profundidad seguían llegando, perfectamente colocadas, con una precisión asombrosa. No se trataba de bombardeo disperso y temerario de una tripulación que actuaba por instinto. Esto era quirúrgico. Esto era una muerte segura. El 954 nunca regresó a casa, y tampoco lo sabían los 38 hombres a bordo. Entre ellos estaba Peter Donitz, el hijo de 19 años del hombre que comandaba todos los submarinos de Alemania. El gran almirante Karl Donitz se enteraría de la muerte de su hijo mediante un breve telegrama naval. No recibiría ningún cuerpo. No había nada que recibir. El Atlántico se lo había llevado todo. Pero la tragedia de Peter Donitz no fue un caso aislado. Tan solo en mayo de 1943, la Kriegsmarine perdió 43 submarinos. 43. En un solo mes. Fue una cifra tan catastrófica, tan sin precedentes, que los historiadores la denominarían más tarde Mayo Negro, el mes en que la batalla del Atlántico dio un giro y el mes en que el arma más temida de Alemania comenzó a deteriorarse más rápido de lo que podía ser reemplazada. Lo que ocurrió en esos 31 días no fue casualidad. No fue una coincidencia meteorológica, ni un fallo táctico, ni siquiera una racha de suerte aliada. Era tecnología. En concreto, se trataba de una tecnología tan secreta, tan revolucionaria, tan cuidadosamente protegida por el gobierno británico que los nazis no comprenderían del todo lo que les había sucedido hasta después de que terminara la guerra. Esta es la historia de cómo un pequeño grupo de científicos, ingenieros y expertos militares resolvió un problema imposible. Al hacerlo, cambió para siempre la naturaleza de la guerra naval. Para comprender lo que estaba en juego, hay que comprender el mundo de 1942. Gran Bretaña estaba en apuros. No del tipo de apuros que aparecen en los libros de historia, con sus titulares triunfalistas, sino apuros reales, apuros existenciales, de esos que despiertan a un primer ministro a las 3 de la mañana y no le dejan dormir. Winston Churchill escribiría más tarde que lo único que realmente le aterrorizó durante toda la Segunda Guerra Mundial fue la batalla del Atlántico. Ni el Blitz, ni Dunkerque, ni siquiera los días más oscuros de la campaña del norte de África. El Atlántico. Y no es difícil entender por qué. Gran Bretaña es una isla. Cada galón de petróleo, cada tonelada de acero, cada caja de alimentos, cada bala, bomba y pieza de repuesto para motores tenía que llegar por barco. La mayor parte cruzaba el Atlántico Norte desde Estados Unidos y Canadá. Sin esas líneas de suministro, todo el esfuerzo bélico británico se habría asfixiado lentamente. Las fábricas se habrían paralizado. Los tanques se habrían detenido. Los aviones habrían quedado en tierra. La gente habría muerto de hambre. Karl Donitz lo entendió perfectamente. Su estrategia era elegante en su brutalidad. La denominó Rudeltaktik, tácticas de manada de lobos. En lugar de enviar submarinos individuales a cazar solos, coordinaba grupos de 10, 15 o 20 submarinos en manadas de caza coordinadas. Un convoy de buques mercantes aliados podía ser seguido durante días por un único submarino explorador, que transmitía por radio la posición, el rumbo y la velocidad del convoy al cuartel general de Donitz en París. Desde allí, el cuartel general ordenaba a la manada de lobos que lo interceptara. Y en la oscuridad de la noche del Atlántico Norte, la manada atacaba simultáneamente desde múltiples direcciones, abrumando a los escoltas de convoy y hundiendo barco tras barco antes del amanecer. En 1942, los resultados fueron asombrosos. Los aliados perdieron 1.664 buques mercantes ese año, más de 7,8 millones de toneladas brutas de carga.
Buques cisterna, cargueros, transportes y tropas. Algunos fueron torpedeados a la vista de la costa estadounidense, y sus cascos en llamas eran visibles desde las playas de Florida y Nueva Jersey. La magnitud de la pérdida fue casi incomprensible. Por cada tonelada de barcos que construían los aliados, los submarinos alemanes parecían capaces de hundirlos con mayor rapidez. Las cifras eran aterradoras. Al ritmo de las pérdidas en la primera mitad de 1942, Gran Bretaña no podría sobrevivir otros 18 meses. La aritmética de la destrucción apuntaba directamente a una conclusión. Alemania estaba ganando. Los aliados necesitaban algo. Necesitaban una respuesta. Y lo necesitaban ayer. El problema de encontrar un submarino es casi filosófico. La existencia de un submarino se define por su invisibilidad. Se desplaza bajo la superficie del agua, fuera del alcance del radar, de la observación visual y de la mayoría de las herramientas que los seres humanos utilizamos para localizarnos en el espacio. El océano es inmenso. El Atlántico Norte abarca aproximadamente 41 millones de kilómetros cuadrados, y un submarino mide quizás 67 metros de largo. Buscar un submarino en mar abierto no es como buscar una aguja en un pajar. Es como buscar una aguja en un continente. Los británicos contaban con el ASDIC, lo que los estadounidenses llamaban sonar. Se trataba de un sistema acústico subacuático capaz de detectar submarinos mediante la emisión de ondas sonoras a través del agua y la escucha del eco. Sin embargo, el ASDIC presentaba serias limitaciones. Su alcance efectivo era corto, quizás de unos pocos cientos de metros en condiciones óptimas. Tenía dificultades con los gradientes de temperatura en el agua, capas con diferentes temperaturas que podían dispersar o absorber las ondas sonoras. No podía detectar un submarino que hubiera descendido a gran profundidad, ni uno que hubiera apagado sus motores y estuviera a la deriva en silencio. Y era prácticamente inútil contra un submarino en superficie, que era precisamente como operaban los U-Boats cuando alcanzaban su máxima velocidad o recargaban sus baterías. Los submarinos U-Boat debían emerger con frecuencia. Sus motores diésel necesitaban aire para funcionar, y sus baterías eléctricas, que los alimentaban mientras estaban sumergidos, debían recargarse. Un U-Boat podía pasar la mayor parte de su patrulla en la superficie, especialmente de noche, cuando era más difícil para los aviones detectarlo. En la superficie, un U-Boat era más rápido, capaz de alcanzar 17 o 18 nudos, y su comandante podía observar a través de sus binoculares, comunicarse por radio y navegar con precisión. En apariencia, también era vulnerable. Si pudieras encontrarlo. Los británicos llevaban años trabajando en el radar, detección y localización por radio. Su sistema de radar Chain Home había sido crucial para la victoria en la batalla de Inglaterra, ya que proporcionaba a los controladores de la RF avisos anticipados de los ataques de la Luftwaffe. Pero Chain Home era un sistema terrestre, construido en lo alto de acantilados y que transmitía en longitudes de onda relativamente largas. El equipo era enorme. Tan solo las antenas eran gigantescas torres de acero. Era imposible instalar Chain Home en un avión. Y ese era el problema. Los cazasubmarinos necesitaban poder aéreo. Necesitaban aeronaves capaces de patrullar vastas extensiones de océano, de responder con rapidez ante la amenaza a un convoy y de interceptar un submarino en superficie antes de que tuviera tiempo de sumergirse. Los aliados contaban con esas aeronaves. El Kensaled ATPY Catalina estadounidense, el hidroavión Sword Sunderland británico y, posteriormente, el Kensaled AT-24 Liberate de muy largo alcance. Aviones que podían permanecer en el aire durante 15 o 16 horas seguidas y cubrir cientos de miles de kilómetros cuadrados de océano. Pero esos aviones volaban prácticamente a ciegas. En un día despejado, si la visibilidad era buena y si alguien miraba justo en la dirección correcta, su tripulación podía avistar un submarino emergiendo a la superficie. De noche, entre las nubes, con lluvia o con niebla, que cubría el Atlántico Norte durante gran parte del año, no veía nada. Necesitaban un radar. Lo suficientemente pequeño como para caber en un avión, lo suficientemente potente como para detectar la torre de mando de un submarino a una distancia útil, lo suficientemente preciso como para guiar un ataque. En 1940 y 1941, los británicos instalaron los sistemas de radar ASV Mark I y Mark II en aviones de patrulla marítima. ASV significaba radar aire-superficie para buques, diseñado no para detectar aeronaves, sino barcos. Y el Mark II funcionó, aunque con ciertas limitaciones. En condiciones óptimas, podía detectar un submarino en superficie a distancias de entre 8 y 12 kilómetros. Pero los alemanes encontraron una contramedida.
Equiparon sus submarinos con un dispositivo llamado receptor METOX, un sistema de antena sencillo y económico capaz de detectar las transmisiones de radar del ASV Mark II a distancias de hasta 90 kilómetros. 90 kilómetros. Mucho antes de que cualquier avión aliado pudiera ver algo en su pantalla, el METOX del submarino comenzaba a emitir un tono de advertencia. El comandante lo oía. Ordenaba una inmersión de emergencia y el submarino desaparecía bajo la superficie mucho antes de que llegara el avión. El METOX convirtió la ASV Mark II de una herramienta de caza en una campana de mesa. Así, a finales de 1942, la situación había alcanzado un sombrío equilibrio. La aviación aliada patrullaba el Atlántico en enormes cantidades. El METOX alertaba a los submarinos. Los submarinos se sumergían. Los aviones no veían nada. Los convoys seguían siendo atacados sin piedad. Las pérdidas de buques continuaban aumentando. Algo tenía que cambiar. ¿Pero qué? La respuesta había estado guardada en un laboratorio universitario de Birmingham desde 1940 y casi nadie lo sabía. John Randall tenía 31 años. Harry Bolt, 24. Eran físicos, no oficiales navales, ni ingenieros con experiencia marítima, ni hombres que se pasaran el día pensando en submarinos. Eran hombres que pensaban en electrones, ondas electromagnéticas y el comportamiento de las partículas cargadas en campos magnéticos. Y en febrero de 1940, trabajando en la Universidad de Birmingham bajo la dirección del profesor Marco Lippmann, construyeron un dispositivo llamado magnetrón de cavidad. El magnetrón de cavidad era un cilindro metálico del tamaño aproximado de una taza de café, con una serie de cavidades resonantes mecanizadas como las cámaras de una flauta. Al aplicar un potente campo magnético y forzar a los electrones a moverse en espiral a través de esas cavidades, el dispositivo producía radiación de microondas, ondas electromagnéticas mucho más cortas, mucho más energéticas y mucho más concentradas que las ondas de 1 metro de longitud que utilizaba el radar convencional. El primer magnetrón de cavidad que construyeron Randall y Bolt generaba aproximadamente 400 vatios de potencia de microondas. En cuestión de semanas, habían producido una segunda versión que generaba aproximadamente 10 kilovatios, unas 100 veces más potencia que los transmisores de radar convencionales del mismo tamaño. Para comprender la importancia de esto, consideremos qué hace realmente el radar. Un sistema de radar emite un pulso de energía de radio y escucha el eco cuando éste rebota en un objeto. Cuanto menor sea la longitud de onda del pulso, menor será el objeto que puede detectar, mayor será la precisión con la que puede localizarlo y menor será la antena necesaria para transmitirlo y recibirlo. El radar convencional de longitud de onda métrica requería enormes conjuntos de antenas, adecuados para las cimas de las montañas, pero imposibles para las aeronaves. El magnetrón de cavidad producía ondas de radar de tan solo 10 centímetros de longitud. El equipo para utilizar esas ondas podía ser compacto y ligero, lo suficientemente pequeño como para caber dentro de un bombardero, un avión de patrulla o, eventualmente, un caza. Este era el secreto que cambiaría el Atlántico. Pero construir el dispositivo fue solo el principio. Convertirlo en un arma fue el trabajo de cientos de personas en 2 países, un esfuerzo que duró 2 años de ingeniería desesperada bajo la constante amenaza de la derrota. El gobierno británico, reconociendo el potencial del magnetrón, hizo algo extraordinario. En agosto de 1940, con la batalla de Inglaterra desatándose en el cielo y la invasión alemana aparentemente inminente, metieron un magnetrón de cavidad en un maletín de cuero y lo enviaron en barco a los Estados Unidos. El hombre que lo transportaba era Henry Tizard, uno de los principales asesores científicos británicos. Su misión, conocida como la Misión Tizard, consistía en compartir los secretos científicos más sensibles de Gran Bretaña con los estadounidenses a cambio de capacidad industrial y apoyo. Fue un acto de confianza estratégica asombrosa, y el magnetrón era su carga más valiosa. Los estadounidenses quedaron atónitos. Cuando se presentó el magnetrón en los laboratorios Bell Telephone de Nueva Jersey, los científicos estadounidenses allí reunidos apenas podían creer lo que veían. Uno de ellos lo calificó más tarde como la carga más valiosa que jamás haya llegado a nuestras costas. El dispositivo que tenían ante sus ojos no solo era mejor que cualquier cosa que los estadounidenses poseyeran, sino que pertenecía a una categoría completamente diferente. Los estadounidenses se volcaron en el proyecto con su característico entusiasmo. El laboratorio de radiación se estableció en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en octubre de 1940. En cuestión de meses, empleó a cientos de los mejores físicos, ingenieros y técnicos que el país pudo encontrar.
Para cuando Estados Unidos entró en la guerra tras Pearl Harbor, el laboratorio de radiación, como se le conocía, ya producía radares de 10 centímetros, radares centimétricos, para realizar pruebas. El sistema específico que resultaría crucial en la batalla del Atlántico fue el ASV Mark III, conocido en la terminología estadounidense como AIM/diagonal APS-3. Se trataba de un radar de 10 centímetros, lo suficientemente compacto como para instalarse en un avión de patrulla marítima. Su antena era una pequeña parábola giratoria, de aproximadamente medio metro de diámetro. En condiciones óptimas, podía detectar la torre de mando de un submarino, apenas unos metros cuadrados de acero, a distancias de hasta 16 kilómetros. Y aquí radicaba la diferencia crucial con respecto al Mark II. El receptor METOX de los alemanes no podía detectarlo. El METOX fue diseñado para interceptar las longitudes de onda relativamente largas del antiguo radar ASV Mark II, que se encuentran en el rango de 1,5 metros. El Mark III operaba a 10 centímetros, por lo que el METOX era completamente indetectable. Un submarino equipado con METOX, detectado por el radar centimétrico Mark III, no recibiría ninguna advertencia. La primera señal de que algo andaba mal serían las salpicaduras de las cargas de profundidad en el agua cercana o la sombra de un avión emergiendo de la oscuridad en el cielo. Pero para que esto funcionara, era necesario resolver un problema adicional. Un radar capaz de detectar un submarino a 16 kilómetros de distancia es inútil si no se puede guiar la aeronave con precisión hasta esa posición en la oscuridad. Las tripulaciones necesitaban una herramienta para la aproximación final. La respuesta fue la lámpara Lake. El comandante de escuadrón Humphrey de Vere Lake, oficial de la Real Fuerza Aérea, había presenciado durante los primeros años de la guerra el fracaso reiterado de las patrullas nocturnas, ya que las tripulaciones podían detectar submarinos por radar, pero no iluminarlos para atacarlos. Diseñó una solución que, en retrospectiva, resultaba casi absurdamente sencilla. Un potente reflector de 22 pulgadas, de grado aeronáutico, montado en una torreta retráctil bajo el ala de un bombardero que ensale da Liberate o Wellington. La luz permanecería apagada durante la aproximación, permitiendo que la aeronave se acercara a contacto de radar sin ser detectada. En el último instante, quizás a 1 kilómetro de distancia, el reflector Lake se encendería, inundando la superficie con más de 1.000 millones de candelas de luz blanca brillante e iluminando el submarino al instante. La combinación del radar centimétrico y el faro de Lake fue devastadora. El comandante del submarino estaría en el puente, tal vez escudriñando el horizonte, confiado en su METOX, creyéndose a salvo. Entonces se encendería la luz. El avión estaría allí. Las cargas de profundidad estarían cayendo. Tendría quizás 20 segundos para reaccionar. Para muchos comandantes, no fue suficiente, pero la tecnología por sí sola no gana batallas. La tecnología debe implementarse de forma inteligente, en el lugar adecuado, en la cantidad precisa y por personas que comprendan exactamente lo que intentan lograr. Aquí es donde entra en escena la historia de la brecha de aire atlántica. El Atlántico Medio, el tramo de océano situado aproximadamente entre Islandia, las Azores y Terranova, tenía un apodo entre las tripulaciones de los submarinos alemanes. Lo llamaban la zona de la muerte. También lo conocían como el Pozo Negro, la zona de los tiempos felices y otros nombres que transmitían la misma idea. En este tramo de océano, los aviones aliados con base en tierra no podían alcanzarlos. Los aviones de la época tenían un alcance limitado. El hidroavión británico Sunderland podía cubrir las aguas cercanas a las Islas Británicas y el Golfo de Vizcaya. Los Catalina y los B-24 Liberate estadounidenses, con base en Terranova, podían cubrir las aguas cercanas a la costa estadounidense. Pero en el centro del Atlántico, a unos 800 kilómetros de cualquier aeródromo, existía una brecha, a veces llamada la brecha negra o la brecha aérea, a la que los aviones aliados simplemente no podían llegar. Este era el lugar donde las manadas de lobos cazaban con mayor libertad. La solución requería más que un mejor radar. Requería una aeronave específica, la variante de muy largo alcance del B-24 Liberate, despojada de blindaje y equipo no esencial, equipada con tanques de combustible adicionales, radar Mark III y luz Lake, y operada por tripulaciones entrenadas específicamente para el arduo y agotador trabajo de patrulla marítima. Estas aeronaves podían permanecer en el aire entre 16 y 17 horas. Tenían el alcance necesario para llegar a la zona de exclusión aérea, pero nunca había suficientes. El debate sobre la asignación de los B-24 al mando costero, la Fuerza de Patrulla Marítima de la RAF,
frente al mando de bombarderos o la campaña de bombardeo estratégico estadounidense fue intenso y políticamente delicado. El mariscal del aire Sir Arthur Harris, comandante del mando de bombarderos, defendió con vehemencia que los bombarderos que lanzaban explosivos sobre las ciudades industriales alemanas eran más valiosos que los aviones que sobrevolaban el océano. Algunos comandantes estadounidenses coincidieron con él. El defensor más vehemente de la postura contraria fue el almirante Sir Max Orton, comandante en jefe de las aproximaciones occidentales, el mando atlántico de la Marina Real. Orton, antiguo comandante de submarinos, había cazado en las profundidades marinas, por lo tanto, comprendía perfectamente lo que se sentía al ser perseguido. Era directo, agresivo, astuto políticamente y absolutamente convencido de que el Atlántico era el escenario decisivo de toda la guerra. Orton consiguió sus aviones. No tantos como quería, nunca tantos como quería, pero suficientes. Y, paralelamente, se estaba produciendo una revolución en el ámbito de la inteligencia. El desciframiento de la máquina de cifrado alemana Enigma por parte de los matemáticos y lógicos de Bletchley Park, una historia a menudo contada, pero cuya contribución exacta a la batalla del Atlántico aún a veces se subestima, permitió a la inteligencia aliada leer las comunicaciones operativas del mando de submarinos alemanes con una claridad periódica, pero a veces extraordinaria. Sabían dónde se estaban reuniendo las manadas de submarinos. Sabían que convoys habían sido atacados. En los mejores días, podían desviar un convoy por completo para evitar una manada de submarinos que los esperaba, o dirigir un grupo de apoyo de buques de escolta directamente hacia la posición de un submarino. Pero Bletchley Park no podía descifrarlo todo el tiempo. Los alemanes a veces cambiaban sus cifrados de tal manera que dejaban a los británicos a ciegas durante semanas. Y la ventaja de inteligencia, por real que fuera, no podía sustituir la capacidad física de localizar y atacar un submarino en alta mar. Esa capacidad provenía del radar. Imagínese cómo era la primavera de 1943 desde la cabina de un Liberate que operaba con el Escuadrón 120 del Mando Costero de la RAF, con base en Islandia. La tripulación habría estado en el aire durante unas 7 horas. Debajo de ellos, el Atlántico Norte se extendía en todas direcciones hasta el horizonte, gris verdoso e inquieto, con crestas blancas, a veces oculto por bancos de nubes a través de los cuales la aeronave descendía y emergía. El segundo piloto supervisaba la pantalla del ASV Mark III, una pantalla circular que mostraba una línea de barrido de energía de radar. Si un submarino estuviera en la superficie, aparecería como un brillante reflejo en esa pantalla. El contacto aparecería repentinamente. Una mancha de luz brillante a unos 14 kilómetros. El navegante indicaría el rumbo y la distancia. El piloto inclinaría la aeronave en descenso, apagando los motores para reducir el ruido, acercándose a baja altura y velocidad. El operador del radar seguiría contacto a medida que se acercaba. El operador del faro de Lake tendría la mano en el interruptor. A 1 kilómetro de distancia, el contacto seguía la pantalla. El submarino no los había visto venir. No hubo alerta de METOX. No hubo inmersión de emergencia. La luz se encendió de repente. Un submarino alemán, ancho y oscuro, surcando las olas a unos 10 nudos, con su tripulación encubierta, completamente expuesta. El piloto bajaría el morro del avión y las cargas de profundidad caerían. Cada carga de profundidad estaba programada para explotar a una profundidad específica, generalmente 7,6 metros, 25 pies, para un submarino que se encontraba en superficie o sumergiéndose. Se lanzaban en un patrón secuencial, creando una línea de explosiones a lo largo del casco del submarino. Una explosión simultánea a ambos lados generaba una onda expansiva capaz de romper el casco, inundar los compartimentos y hundir el submarino en cuestión de minutos. Esto no era teoría. Esto sucedía una y otra vez, durante marzo, abril y hasta mayo de 1943. Los comandantes de los submarinos comenzaron a reportar algo extraño al cuartel general. Aviones aparecían de la nada, de noche, sin previo aviso. El METOX no mostraba nada. Los submarinos eran atacados antes incluso de que supieran que estaban en peligro. Algo era diferente. Algo fundamental había cambiado. Karl Donitz envió mensajes urgentes a sus comandantes. No debían confiar en el METOX. Debían bucear con mayor frecuencia. Debían ser más cautelosos. Pero la cautela era, en sí misma, una forma de derrota. Un submarino que pasaba demasiado tiempo sumergido no podía cubrir terreno, interceptar convoys ni recargar sus baterías. La esencia misma de la estrategia de la manada de lobos,
la capacidad de seguir un convoy durante días, comunicar su posición por radio al cuartel general y coordinarse con otros submarinos, requería un submarino que pudiera operar en la superficie. Y la superficie se había vuelto letal. El momento decisivo llegó en mayo de 1943. Las cifras no mienten. Entre marzo y mayo de ese año, la transformación tecnológica y táctica alcanzó un punto crítico. Los bombarderos Liberate de muy largo alcance cubrían la brecha aérea. El radar centimétrico funcionaba sin ninguna contramedida alemana eficaz. El faro de Leigh iluminaba submarinos en condiciones que antes habían sido su refugio. La inteligencia de Bletchley Park desviaba los convoys lejos de las posiciones conocidas de los grupos de submarinos y dirigía a los grupos de escolta hacia dichas posiciones. Los propios grupos de escolta se habían transformado. El almirante Orton había insistido en la creación de grupos de apoyo especializados, no simples buques vinculados a un convoy específico, sino grupos independientes de caza y destrucción que podían ser desplegados donde la amenaza fuera más grave. Estos grupos, organizados en torno a portaaviones de escolta con aeronaves a bordo, podían permanecer en el mar durante largos periodos, cazando submarinos de forma agresiva en lugar de limitarse a defenderlos. En las 3 primeras semanas de mayo de 1943, los aliados hundieron 31 submarinos alemanes en el Atlántico. 31, en 3 semanas. En ese mismo periodo, 2 importantes batallas de convoys, ON-5 y SC-130, supusieron la derrota efectiva de los submarinos alemanes. Los convoys cruzaron la frontera, pero los U-boats que los atacaron sufrieron un precio catastrófico. En la batalla por el convoy ON-5, que se prolongó desde finales de abril hasta principios de mayo, los grupos de escolta y la aviación del mando costero hundieron 7 U-boats que atacaban el convoy. 7 U-boats por la pérdida de 13 buques mercantes. Una proporción que, según las crudas matemáticas de la batalla del Atlántico, resultaba inaceptable para Alemania. En la batalla por el convoy SC-130, que cruzó el Atlántico casi simultáneamente, el resultado fue aún más extraordinario. Todos los submarinos alemanes que atacaron el convoy fueron ahuyentados o hundidos. Todos los buques mercantes llegaron a salvo. Fue, en palabras del historiador Andy Williams, el punto de inflexión que demostró ser el punto de inflexión. El 24 de mayo de 1943, Karl Dönitz tomó una decisión que nadie en el alto mando aliado se había atrevido a soñar. Ordenó la retirada de los submarinos de la formación Volk-Pak del Atlántico Norte. Retiró sus submarinos a puerto o a aguas menos peligrosas del Atlántico Sur y el Océano Índico, donde la cobertura aérea aliada era menor. Por primera vez desde que comenzó la guerra, los convoys del Atlántico Norte pudieron cruzar con cierta seguridad. Dönitz sabía lo que había sucedido, aunque no supiera con precisión cómo. Escribió en su diario de guerra que el enemigo poseía algún medio para localizar submarinos, independiente del METOX. Durante un tiempo, creyó que los aliados habían desarrollado un detector infrarrojo capaz de detectar el calor de los motores de un submarino. Planteó la hipótesis de que el propio METOX podría estar delatando a los submarinos al emitir una señal detectable. Esto era parcialmente cierto, pero no la causa principal del problema. Consideró casi todas las explicaciones, excepto la correcta. La correcta era el radar centimétrico. La correcta era el magnetrón de cavidad, el dispositivo del tamaño de una taza de café construido por 2 jóvenes físicos en Birmingham 3 años antes. La respuesta correcta era ciencia. Las consecuencias del Mayo Negro transformaron para siempre la batalla del Atlántico. Los submarinos no desaparecieron de la noche a la mañana. Los alemanes eran ingeniosos, laboriosos y valientes, cualidades que, en este contexto, resultaron totalmente insuficientes para superar la brecha tecnológica que se había abierto bajo sus pies. Desarrollaron el receptor Naxos, capaz de detectar radares centimétricos, pero para cuando se desplegó ampliamente, los aliados ya contaban con radares de longitud de onda aún más corta. Equiparon los submarinos con cañones antiaéreos, con la intención de defenderse de los aviones atacantes en la superficie. El resultado fue que los submarinos que optaron por defenderse murieron más lentamente y con algo más de dignidad, pero aún así murieron. Desarrollaron el snorkel, un tubo de respiración que permitía que los motores diésel funcionaran mientras el submarino se encontraba justo debajo de la superficie, lo que redujo el tiempo que pasaba completamente sumergido. Ayudó, pero no fue suficiente. Entre mayo de 1943 y el final de la guerra, la Kriegsmarine perdió 783 submarinos por diversas causas. De los aproximadamente 40,000 hombres que sirvieron en la fuerza de submarinos, más de 28,000 murieron.
Fue la tasa de bajas más alta de cualquier rama de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina, en cualquier bando de la guerra. El 70% de los submarinistas alemanes no regresaron a casa. La manada de lobos, el arma que en su día pareció capaz de estrangular a Gran Bretaña hasta someterla, había sido derrotada por una tecnología que sus enemigos ni siquiera comprendían del todo que estaban desplegando contra ella. Las pérdidas de la Marina Mercante, que alcanzaron un máximo de casi 700.000 toneladas en noviembre de 1942, se redujeron a menos de 200.000 toneladas mensuales en el verano de 1943 y continuaron disminuyendo posteriormente. Las líneas de suministro a Gran Bretaña se mantuvieron operativas. El despliegue de hombres y material para la eventual invasión de Francia se desarrolló según lo previsto. Los ejércitos aliados que cruzaron el Canal de la Mancha en junio de 1944 contaban con alimentos, combustible, armas y equipamiento gracias a que los barcos que transportaban sus suministros habían sobrevivido a la travesía. El magnetrón de cavidad y el radar centimétrico que hizo posible había contribuido a mantener vivos a esos barcos. El legado de esta historia va más allá de la batalla del Atlántico. Se extiende hasta el presente. El magnetrón de cavidad fue el dispositivo fundamental de la revolución de las microondas. El radar de 10 centímetros que hizo posible fue precursor de todos los sistemas de radar utilizados en la aviación civil y militar actual. Los principios demostrados en el laboratorio de radiación del MIT, que el radar de onda corta podía localizar objetos pequeños y de rápido movimiento con una precisión extraordinaria, se convirtieron en la base de las municiones de precisión, del radar meteorológico, de los sistemas de control de tráfico aéreo que gestionan la aviación moderna y de las armas guiadas por GPS que definen la doctrina militar contemporánea. Y, en el sentido más literal imaginable, el magnetrón de cavidad está en tu cocina. El horno microondas, el aparato que calienta la comida agitando las moléculas de agua con el mismo tipo de radiación que localizaba a los submarinos alemanes en el Atlántico Norte, es un descendiente directo del invento de Randall y Waugh de 1940. Cuando un ingeniero de Raytheon llamado Percy Spencer pasó junto a un magnetrón de radar en 1945 y notó que la barra de chocolate que llevaba en el bolsillo se había derretido, no estaba presenciando un accidente. Estaba presenciando el futuro civil de una tecnología militar que ya había cambiado el mundo. La historia del magnetrón de cavidad en la batalla del Atlántico es, en definitiva, una historia sobre la relación entre la ciencia y la supervivencia. Se trata de que Karl Donitz, uno de los comandantes navales más brillantes del siglo XX, fue derrotado no por un mejor almirante, sino por dos hombres con un torno, un tubo de vacío y un conocimiento de la física electromagnética que nadie había pensado aplicar a la guerra naval. Se trata de que la decisión británica de confiar a sus aliados estadounidenses su secreto más sensible, instalar el magnetrón de cavidad en un barco y enviarlo al otro lado del océano en 1940, fue uno de los actos más trascendentales de toda la guerra. Y se trata de que miles de marineros que nunca supieron por qué el Atlántico se volvió repentinamente más seguro, que simplemente descubrieron que más convoys lograban pasar, que más submarinos no regresaban, debían sus vidas a hombres y mujeres que trabajaban en laboratorios de Birmingham y Massachusetts y en las colinas de Tisa del sur de Inglaterra. Las armas que deciden las guerras no siempre son las más espectaculares. A veces son armas invisibles, que operan en longitudes de onda imperceptibles para los instrumentos, iluminando a los enemigos en la oscuridad a la velocidad de la luz. Los comandantes de los submarinos temían muchas cosas. La carga de profundidad, el destructor, el avión. Nunca tuvieron la oportunidad de temer lo que realmente los mató, porque nunca lo vieron venir. Si esta historia te conmovió, si te pusiste a pensar en los 38 hombres que se hundieron con el 1954, o en los miles de marineros mercantes que cruzaron el Atlántico sin saber que una revolución en la física trabajaba invisiblemente para protegerlos, entonces este video es para ti. Historias como esta merecen ser contadas, y contadas como se debe. Si tú también lo crees, dale a me gusta. De verdad ayuda a que más gente descubra este canal, y solo te llevará un segundo. Si quieres estar al tanto de la próxima historia, suscríbete a Historia de Batalla TV. Cubrimos las batallas que los libros de historia resumen en 3 párrafos, las que realmente moldearon el mundo en el que vives, y lo hacemos como se merecen. Y quiero leer sus comentarios. Si hubieran sido comandantes de submarinos en mayo de 1943, viendo desaparecer a sus compañeros, viendo cómo las probabilidades se volvían en su contra, sabiendo que algo había cambiado pero sin poder comprender ¿qué habrían hecho? ¿Habrían seguido luchando? ¿Exigido respuestas?
¿Se habría negado a zarpar? Cuéntemelo abajo. No hay respuestas incorrectas, y leo todos y cada uno de los comentarios. La próxima vez nos adentraremos en una historia que la mayoría desconoce. Un acto de engaño operativo tan completo, tan intrincado y tan audaz que el enemigo pasó meses debatiendo si realmente había ocurrido. No se lo querrán perder. Gracias, de verdad, por ver, por reflexionar, por interesarse por esta historia. Las personas de estas historias ya no están, pero mientras sigamos contándolas, algo de ellas permanecerá. Nos vemos la próxima vez.